Y quiero invitarles a continuar con nuestras enseñanzas que tenemos hace algunas semanas. Me parece que esta es la cuarta enseñanza que vamos a dar acerca, hermano, de cómo glorificamos a Dios con cada una de nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos enseña, ¿verdad?, la confesión de fe de Westminster, y también con lo que nos enseña el catecismo, ¿verdad?, en su primera pregunta: ¿cuál es el fin del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es lo que dice la respuesta al catecismo, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra confesión. Pero, aun cuando suena muy literariamente hermoso y poéticamente suena muy lindo, tiene un gran, hermano, significado. Muchas gracias, hermano. Tiene un gran propósito y un gran significado: glorificar a Dios. Llevamos 4 semanas hablando de cómo es que podemos glorificar a Dios, y creo que nos quedan otras 4 semanas todavía. Porque glorificar a Dios no es solo levantar las manitos en la iglesia y decir gloria a Dios, sino que tiene que ver mucho más con lo que es cada una de nuestras vidas en servicio a nuestro Dios. Hablamos la semana anterior, para refrescar un poquito la memoria, que nosotros glorificamos a Dios cuando anteponemos a Dios por sobre todos nuestros intereses, cuando anteponemos a Dios por sobre todos nuestros proyectos. También dijimos que estamos de alguna manera glorificando a Dios cuando honramos su voluntad. Y ahí nosotros tomamos, ¿verdad?, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y allí me parece que quedamos la semana anterior. Cuando Jesús, en los momentos más difíciles de su ministerio, Él enfrenta una lucha tan grande interna, en la cual Él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero luego Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Una manera de glorificar a Dios y de darle a Él la gloria es poder muchas veces renunciar a nuestros propios intereses para que la gloria de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y también tomamos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él en reiteradas oportunidades le dice a Dios que le sane y que le libre de aquel aguijón que Pablo tenía en su carne. Teológicamente no tenemos claro cuál es el aguijón que Pablo tenía. Algunos hablan de una miopía, otros hablan de una enfermedad diferente. La verdad que la Biblia y la historia no nos dice claramente cuál era el aguijón de Pablo, pero sí nos dice que Pablo le pedía a Dios que lo sane, y Dios le dice: Pablo, confórmate o bástate mi gracia. Confórmate con la salvación que yo te he dado, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. O sea, hay momentos en la vida, hermano, donde nosotros vamos a tener que anteponer a Dios y su propósito en lo que muchas veces nosotros queremos, soñamos o anhelamos. Hoy día vamos a hablar de glorificar a Dios con una franca confesión de nuestro pecado. Y vamos a ir como texto base a Lucas capítulo 23, versículo 41. No olvide que usted está siendo apoyado ahí con la Biblia Reina Valera, y yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clarificadora. Lucas capítulo 23, verso 41. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son las palabras textuales de aquellos que acompañaban y que estaban con Jesús allí en el momento de la crucifixión. Había uno de ellos que insultaba, blasfemaba, vituperaba, pero había otro que en humildad reconocía su condición y reconocía su pecado, y la única palabra que él pudo decir y que pudo transmitir al Señor: acuérdate de mí, Señor, cuando tú vengas en tu reino. Pero Jesús le da una palabra, hermano, muy poderosa, y que tiene que haber marcado la vida de este hombre. Le dice: te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, el ladrón en la cruz había deshonrado a Dios durante toda su vida. Había sido una persona que había vivido lejos de Dios,
que no había guardado los principios, que no había guardado los preceptos. De hecho, estaba muriendo de la forma más horrible que una persona en esa época podía morir, como era la crucifixión. Sabemos por historia que la crucifixión era una muerte reservada para los peores criminales de la sociedad. Porque era una muerte vergonzosa, porque pasaban horas y horas exhibidos, públicos, clavados en la cruz. Y muchos de ellos, aun cuando agonizaban, para que muera más rápido, le quebraban las piernas, le fracturaban las costillas. Así que era una muerte vergonzosa y horrible. Es probable, hermano, que él haya mantenido y haya vivido y haya deshonrado a Dios durante toda su vida. Pero en su muerte, él glorifica a Dios confesándose como un pecador. La Biblia dice que si alguno de nosotros dice que no ha cometido pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Otro texto dice que cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos. La verdad no está, no permanece en nosotros. Este hombre en su muerte le dio gloria a Dios confesándose pecador. El libro de Proverbios dice que todo aquel que encubre su pecado no prosperará. Todo aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Yo creo que cada uno de los que esta mañana estamos sentados en la silla de la iglesia, necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos fluir a través de esa misericordia. ¿Por qué? Porque aún en nuestra condición fallamos y pecamos delante de Dios. El apóstol Pablo lo clarifica muy bien cuando él nos enseña y nos dice que había una ley en sus miembros que se rebelaba contra él y que lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. El bien que yo quiero hacer, decía Pablo, no lo puedo hacer. Al contrario, hago lo que no quiero hacer. Y eso es una ley que hay en mis miembros. Y Pablo hablaba de la lucha interna que cada cristiano tiene día tras día. Aquel que esta mañana en la iglesia diga, pastor, yo no tengo ninguna lucha, me está mintiendo. Aquel que esta mañana diga, pastor, yo no tengo ningún pecado, me está mintiendo y se está mintiendo usted mismo, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos. Tenemos una gran bendición. La Biblia dice, el que haya cometido pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero es necesario, hermano, que reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Toda confesión humilde va a exaltar a Dios. Vea lo que dice Josué capítulo 7, versículo 19. Hablando de cómo podemos glorificar el nombre del Señor. Josué capítulo 7, versículo 19. Vaya por favor con su Biblia y ahí están apoyando también. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Ahí está hablando cuando Acán esconde parte del botín, cuando Dios había dicho que no había que esconder botín, porque el quien se llevaba la gloria en esa y muchas batallas era Dios. Pero había un hombre llamado Acán que desobedece la voz y la orden que Dios había dado y esconde un montón, hermano, y un montón de tesoro y lo esconde debajo de su carpa. Él y toda su gente fueron muertos aquel día. ¿Por qué? Porque se negaron a glorificar a Dios a través de la confesión de su pecado. ¿Cómo se engrandece la libre gracia de Dios al coronar a aquellos que merecen ser condenados? ¿Cómo fluye la misericordia y la gracia de Dios? ¿Cómo fluye, hermano? ¿Y cómo la vemos fluir nosotros teológicamente desde Génesis hasta Apocalipsis? La gracia del Señor fluyendo a través de darle salvación a aquellos que merecían el infierno. Cada uno de nosotros por nuestros pecados nacíamos y nacemos bajo pecado. Desde el niño que nace hasta el viejo que muere es tan pecador delante de Dios de igual manera. El pecado, hermano, está intrínseco en nosotros.
El pecado está en nuestro ADN. Nuestros primeros padres fallaron en el huerto y de ahí para acá todos los seres humanos venimos y nacimos bajo esa condición. Usted no le enseña a un niño a desobedecer. El niño desobedece porque está en su ADN la desobediencia. ¿No ha presenciado usted cuando un niño va a la casa de la abuela y allí rompe un chiche muy decoroso que tenía la abuela? ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Se queda con el chiche en la mano ante la abuela? No, el niño escapa y trata de ocultar eso. ¿Por qué? Porque él sabe que hizo algo que no debía hacer. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo dijo? Está en su ADN. Entonces nosotros no podemos hacernos los gringos y tratar y preocuparnos y luchar, hermano, para tratar de engañar a Dios. La realidad nuestra es que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que hemos recibido la salvación y que tenemos ahora la bendición de acercarnos hacia el trono de gracia y poder encontrar el oportuno socorro. Así que, hermano, dejémonos de ir por la vida tratando y pensando que engañamos a Dios. Pensando que engaño a Dios porque a lo mejor lo que hago lo hago en secreto. O a lo mejor porque lo que hago lo hago en público y nadie lo sabe en la iglesia. O mamá o papá no lo saben, o mi familia no lo sabe. Quiero decirle, hermano, que Dios es un Dios omnisciente que todo lo conoce y que todo lo sabe. Y Él llena absolutamente toda, hermano, la tierra, así que delante de Él no nos podemos ocultar. Como el salmista dice claramente, si subiera a los cielos, dice el salmista, ahí estás tú. Y si me fuera a ocultar a lo profundo del mar, allí me encontrará tu mano. Y el Salmo 139, él dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Son preguntas retóricas que nosotros mismos podemos respondernos, hermano. Aún sin ser sabios en teología, podemos respondernos a esa pregunta. ¿Dónde podrá el hombre esconderse que el ojo de Jehová no le vea? Así que la gracia de Dios es gloriosa y es maravillosa al coronar a los que merecen ser condenados. Este hombre vivió toda una vida en rebeldía, toda una vida en homicidios, toda una vida en pecado. Pero en el momento de estar en la cruz antes de morir, él se reconoce como un pecador. Él dice, este hombre es justo, él no ha hecho nada. Nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Pero a la vez el momento él le dice, acuérdate Jesús de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 3, verso 12. Hay un relato bíblico maravilloso ahí que siempre, ¿verdad?, los predicadores lo usamos y muchas veces parece que es como jocoso, pero es una realidad, hermanos, que se ve en el Génesis, y el Génesis que fue escrito, ¿verdad?, miles de años hasta hoy. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Era tan fácil contestarle a Dios con la verdad. Era tan fácil poder ser sincero con Dios y decirle la verdad, decirle lo que había ocurrido. Pero desde el Génesis, usted ve que hasta el día de hoy, el hombre le es más fácil excusarse que decir la verdad. Sabía que no me iba a decir amén, eso lo sabía. Es más fácil excusarse. Dios llega a conversar con ellos porque dice la Biblia, ¿verdad?, que de alguna manera Dios tenía una comunicación muy hermosa con ellos en el huerto. Dios hablaba con ellos en el huerto. Así que Dios viene a hablar con ellos ahora y se percata y se da cuenta que ellos habían cometido el error de desobedecer. No era que Dios quería escuchar lo que habían hecho. Dios ya lo sabía. Pero Dios quería oír de sus labios la confesión. Entonces Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. O sea, ¿quién tiene la culpa? Dios. ¡Ay, qué descarado, Adán! Dios tiene la culpa porque Dios le dio
esa mujer. Ahora le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer, ¿qué dice? La serpiente me engañó. Menos mal que no le pregunta a la serpiente, porque la serpiente podía haber dado otra excusa. Y al final esto sigue así. Y es como una bola de hermano de nieve que no acaba, porque va excusa tras excusa. El hombre excusa tras excusa. La mujer que tú me diste, o sea, Dios, de alguna manera tú tienes la culpa. Es lo que Adán está diciendo. Pero cuando nosotros vamos y examinamos teológicamente el texto, nos damos cuenta que Adán desobedece porque él quiere desobedecer. La que fue engañada aquí, ¿quién fue? La mujer. La mujer fue engañada y Adán podía haber cortado allí. Pero ¿qué hace Adán? Adán come porque es pecador y porque él quiere comer. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude en su misericordia, hermano, a nosotros poder permanecer y prevalecer ante la tentación. La Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado desde su propia concupiscencia. O sea, yo no tengo que andar buscando culpables allá afuera por mi pecado. Yo no tengo que andar buscando culpables en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el pecado y la tentación se revela desde mi propio interior. Así que mire seriamente al que está a su lado, dígale, usted es culpable. Vamos, mírelo, dígale, el pastor le dio permiso, mírelo, dígale, usted es culpable, hermano. Usted no ande buscando que su esposa, que su esposo, esas son excusas. ¿Cuántos aquí quieren prosperar? Levante su mano. Los que quieren prosperar. Entonces no encubra su pecado. Tampoco le estoy llamando a confesárselos al hombre, ¿verdad? Como hay alguna religión por ahí donde usted va y tiene que confesárselo al hombre. No, cuénteselo y confiéseselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, está diciendo Adán, si no me hubieras dado a la mujer para que me tentase, no habría pecado. Así que mis hermanos, la confesión de nuestros pecados glorifica a Dios, porque le exonera a Él de cualquier culpa. Lo reconoce como un Dios santo y lo reconoce como un Dios justo. Haga lo que haga, Él es justo. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 33. Nehemías capítulo 9, versículo 33, por favor. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho. ¿Qué le parece si lo leemos de nuevo? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hay que ser, hermano, muy necio para hacer lo malo y querer que le vengan cosas buenas. Dos dedos de frente. ¿Cómo pueden venirle cosas buenas si usted anda haciendo lo malo? Entonces Nehemías reconoce, y Nehemías en ese momento estaba en representación del pueblo. Él decía, tú eres justo, Padre, en todo lo que ha venido sobre nosotros. O sea, estamos recibiendo lo que nos merecemos. Muchos de nosotros a veces pasamos tribulaciones. Tal vez alguien en este momento aquí está pasando tribulaciones. Tal vez alguien aquí está pasando problemas, pero si tú comienzas a retroalimentarte, te vas a dar cuenta que esos problemas son consecuencia de un pecado, de una mala decisión, de una desobediencia que cometiste ante Dios. Así que nosotros hemos hecho lo malo y por eso dice Nehemías, nos ha venido todo lo que hoy estamos enfrentando. Así que, hermano, de alguna manera, la confesión es sincera cuando se hace libremente. No de manera forzada. No es que el predicador tenga que forzarlo a usted para que usted se arrepienta. No es que el predicador tenga que forzarlo para que usted confiese que es pecador. La confesión debe ser una confesión libre y una confesión sincera. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 15, verso 21. Puede que haya alguien hoy aquí que necesite confesarse hoy delante del Señor. Puede hacerlo con absoluta libertad. ¿Qué dice Lucas 15, 21?
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es una historia, hermano, muy conmovedora. Es una historia maravillosa en la cual tenemos a este hijo que muchas veces lo hemos usado, ¿verdad?, como un sermón evangelístico, pero aquí lo tenemos a este hombre reconociendo su pecado. Dice la Biblia que lo que él hace, hermano, es pedir su herencia para poder ir y pasarlo bien y disfrutar de la vida. Históricamente, en el pueblo judío, cuando alguien pedía una herencia era porque el padre ya había muerto o porque el padre estaba agonizante. Así que cuando nosotros vamos a estudiar esta historia, nos damos cuenta que el muchacho está considerando como si su padre ya para él no existiera. Con el solo hecho de pedir de manera adelantada la herencia, ya estaba infringiendo la ley y ya estaba yendo negativamente en una acción que no correspondía. El padre le entrega la parte que le corresponde de la herencia. La Biblia dice, estoy parafraseando, la Biblia dice que el hombre va y malgasta su dinero en deleites, en fiestas, en mujeres, en borracheras, en todo lo que al hombre le gustaba pasarlo bien. Pero llega un momento en que viene la hambruna y dice la Biblia que él llegó a buscar trabajo en un lugar donde se alimentaban cerdos. Imagínense. Imagínense la escala en la cual él fue cayendo y degradando. Después de haber sido el hijo, tal vez el hijo regalón del papá en la hacienda, después de haber tenido criados que obedecían a su voz, ahora él está tratando de que le den un trabajo para alimentar cerdos. La Biblia dice que le dan el trabajo para alimentar los cerdos. Y cuando él está alimentando los cerdos, dice que su estómago crujía y de alguna manera su estómago anhelaba comerse la comida de los cerdos. En esa condición estaba cuando él dice, vuelve en sí. Y dice, en la casa de mi padre hay abundancia de alimento, por tanto iré donde mi padre. Y ahí está el texto que nosotros leímos. Y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no sé cuántos en este momento andarán allá afuera de las iglesias. No sé cuántos hermanos nuestros andarán hoy descarriados, descaminados, desilusionados, que le fallaron, que lo defraudaron en alguna iglesia. Y están allá afuera deseando alimentarse de la comida de los cerdos. Pero dice que él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia, así que voy a ir y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Déjeme decirle que cuando alguien desobedece a los padres, no solo le está desobedeciendo a los padres, sino que está pecando contra el cielo. Porque los padres son las personas que el cielo le puso a usted para que lo dirija, lo guarde, lo alimenten. Así que si yo me rebelo contra mi padre, yo me estoy rebelando contra el hombre que Dios me puso desde el cielo. Amén. Yo sé que eso fue profundo. Porque uno lo ve así, no, mi papá es anticuado, mi mamá está pasada de moda. Y uno hace lo que quiere, ¿por qué? Porque es joven y se cree dueño del mundo. Pero la Biblia nos enseña que cuando nos rebelamos contra ellos, nos estamos rebelando contra el cielo. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos 13 lo dice claramente. El que no se somete a las autoridades establecidas por Dios, a Dios resiste. Y el que resiste a Dios, nunca le va a ir bien, hermanos. Él dice y hace una confesión clara, he pecado contra el cielo y contra ti. Se reconoce y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Avance por favor, hermano. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando hay una confesión sincera, cuando hay un reconocimiento de pecado sincero, hermano, sin que nadie lo fuerce, entonces podemos provocar fiesta en el cielo. Dice la Biblia que hay fiesta del cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos pecadores hay aquí esta mañana? ¿Habrá alguno que quiera arrepentirse?
Gloria al Señor. Provocaremos fiesta, hermanos, en el cielo. Así que yo glorifico a Dios cuando soy sincero y cuando tengo una confesión humilde ante Dios. Ahora esta historia tiene otro trasfondo, porque siempre nosotros predicamos del Hijo. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado qué pasa en el corazón del Padre? Eso da para otro sermón, otro día. Porque siempre nos centramos en el Hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba por el corazón de ese Padre? ¿Qué pasaba? ¿Cómo él actuaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo asimilaba? ¿Cómo tal vez añoraba a ese hijo que cada día tal vez lo esperaba hasta el día que el hijo llega y él lo ve venir de lejos y dice que fue movido a misericordia y lo abrazó? Podía haberle dado con la puerta a las narices. Podía haberle dado la espalda, porque lo que el hijo hizo fue una deslealtad tremenda. Pero él dice que lo abrazó, lo besó, mandó hacer una vestidura para él, le puso anillo en su dedo, reconociéndolo como hijo y heredero, y además hizo una fiesta. Así que, hermanos, yo les invito a caminar por la vida y a caminar en el Evangelio con sinceridad y con humildad, reconociendo que pecamos y no tratando de autoengañarnos, hermano, y tratando de engañar a Dios. Glorificamos a Dios también cuando nosotros creemos en su palabra. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 20, por favor. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. No hay nada más maravilloso para Dios que aquel que le cree a su palabra. Romanos capítulo 4, versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hermanos, cuando Dios desata una palabra sobre nosotros, ya sea una palabra de prosperidad, de bendición, o sea una palabra de arrepentimiento, y nosotros la obedecemos, fortalecemos nuestra fe y le damos gloria a Dios. No cuando nosotros tratamos de tomar una actitud, no, si el pastor no me está hablando a mí. O como cuando tomamos una actitud, no, si esto que está hablando el pastor es para el hermano Pepe. No hay ningún Pepe, ¿cierto? Es para Pepe. No, la palabra es toda para nosotros. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios dándole gloria cuando la palabra es tomada en fe y es fortalecida en nuestra vida? La incredulidad afrenta al Señor porque le desmiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios le hace mentiroso. ¿Dice así su Biblia? Vamos, por favor, corrobórelo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que, hermano, la fe, en cambio, le glorifica. ¿Por qué le glorifica? Porque atestigua que Dios es real y que Dios es veraz. Juan capítulo 3, versículo 33. Cuando echamos a andar y cuando usamos y analizamos y creemos la palabra en fe, entonces eso va a glorificar a Dios. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es. Esa palabra veraz tiene que ver con verdad. El que cree el testimonio, atestigua, lo recibe con su propia vida, está declarando que Dios realmente es verdad. El que de alguna manera cree, vuela a la misericordia y a la verdad de Dios como a un altar de refugio. Se guarnece en las promesas y confía todo lo que tiene al Señor. ¿Cuántos de ustedes son capaces de confiar todo lo que tienen al Señor? ¿Cuántos son capaces de confiar absolutamente todo lo que tienen y todo lo que son al Señor? Así como dice el Salmo 31, versículo 5, hablando, ¿verdad?, figurativamente de la persona de Cristo. Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu.
Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Cuántos de nosotros pueden vivir bajo esa confianza, hermanos? La confianza que tenía el salmista cuando él dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos van por la vida confiados? Levánteme sus dos manos los que van confiados. ¿Cuántos van por la vida desconfiados? Hay muchos también que van por la vida desconfiando de todo el mundo y no descansando y no reposando en las promesas del Señor. Esta es una forma magnífica de glorificar a Dios y el honrar la fe, porque esta le honra a Él. Le hacemos un gran honor a alguien cuando le confiamos todo lo que tenemos, cuando ponemos en sus manos nuestras vidas y posesiones, porque eso es señal de que tenemos buena opinión de Él. Vamos a Daniel capítulo 3, verso 17. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes glorificaron a Dios creyendo absolutamente, contra todo diagnóstico, hermano, contra toda lógica, ellos confiaron en Dios. Daniel 3, 17. La historia nos dice que el rey mandó a hacer una estatua y que todos aquellos que no se postraran y no adoraran la estatua, entonces iban a ser castigados y metidos dentro de un horno de fuego para que todos los demás tuvieran temor de la desobediencia y la rebeldía. Ahora Sadrac, Mesac y Abednego eran varones judíos temerosos de Dios, que conocían el poder de Dios, que amaban a Dios. Así que para ellos era imposible arrodillarse ante una estatua creada por un hombre para rendirle honor y rendirle gloria. Así que este texto nos está hablando cuando ellos fueron llevados ante el rey. Y le fue dicho a ellos que debían arrodillarse porque si no iban a recibir el castigo. Y ellos dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren la palabra, miren la seguridad que estos hombres tenían. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Y la Biblia sigue hablándonos en ese relato que el horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Y los metieron a ellos dentro del horno de fuego ardiente. Era tanto el calor que había que aún la gente que a ellos los empujó, ellos mismos se quemaron y ardieron en presencia de todos. Pero la sorpresa del rey fue grande cuando el rey se para a observar lo que está ocurriendo dentro del horno. Y la Biblia dice literalmente que habían 4 personajes paseándose dentro del horno de fuego. Así que la sorpresa del rey fue grande y él se para a observar lo que está ocurriendo. Y él dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasean y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Así que se dan prisa, hermano, y lo sacan a Sadrac, Mesac y Abednego, lo sacan del horno y cuando ellos salen, la Biblia dice que ni su ropa tenía olor a humo. Wow, yo me emociono cuando predico estas palabras, hermano. Ni su ropa tenía olor a humo. Eso que nos enseña que cuando hay un pueblo, cuando hay cristianos, cuando hay una iglesia, cuando hay un matrimonio que le cree a Dios, aun cuando sean metidos en el horno del fuego de la prueba, no están solos. Siempre Dios está con ellos paseándose dentro del horno. Y cuando salen de la prueba, cuando salen del horno de fuego, ni su ropa tiene olor a humo. No hay vestigio de la prueba, no hay vestigio del problema, sino solo un recuerdo. Que sufrieron, que fueron atribulados, que pasaron esto y lo otro, pero que al final todo eso les sirvió para glorificar a Dios. Porque a través de este milagro, hermano, del horno de fuego, Dios fue grandemente glorificado. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta tarde para comprender. Y vamos a ir al último punto. Glorificamos a Dios siendo celosos de su gloria. Vaya al Salmo 66, 9. La gloria de Dios es tan querida para Él como la niña de sus ojos.
Un hijo noble llora por la afrenta cometida contra su padre. Los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí, dice el Salmo 69, versículo 9. 69, hermana, perdón. Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, alguien que está siempre dispuesto, hermano, a defender con celo la palabra de Dios. Aquel que está, hermano, dispuesto a defender la gloria de Dios. Porque si hay algo que hoy día la sociedad está atacando, hermano, es el evangelio. Si hay algo que quieren sacar a como dé lugar, hermano, de la sociedad, es el evangelio. Pero eso no lo van a lograr. Eso no lo van a lograr. Porque de alguna manera el Señor dijo, hermano, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Así que es como si nosotros sufriéramos cuando de alguna manera Dios y su gracia y su obra es vituperado. Glorificamos a Dios siendo realmente fructíferos. Fructíferos. Esto es glorifica a mi Padre, dice la Biblia en San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. San Juan 15, versículo 8. ¿Cuántos de ustedes quieren glorificar el nombre del Señor? Amén. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así como en los tiempos bíblicos la esterilidad era una deshonra ante Dios. Por eso es que Ana llora en el templo para que Dios le conceda un hijo, porque ella era estéril. Así que la esterilidad de alguna manera era una deshonra ante Dios. Por eso el que llevemos fruto le da mucha honra a Dios. Filipenses capítulo 1, verso 11 dice que debemos ser llenos de fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. No es para que digan, oh, ese hermano, mira cuánto fruto tiene, qué lindo es. No. El propósito de que tú y yo llevemos mucho fruto es que el nombre del Señor sea glorificado. Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia, ¿por medio de quién son? Por medio del Espíritu Santo y por medio de Cristo. No es algo que yo voy a levantarme mañana por la mañana y voy a comenzar a buscar esos frutos y voy a querer por mi propia cuenta hacerme fructífero. Eso no funciona. Lo que nos ayuda a nosotros a llevar mucho fruto es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la presencia del Espíritu Santo, hermano. Lo que debe ir transformando nuestra vida. Lo que nos va llevando de gloria en gloria, lo que nos va haciendo crecer. No debemos ser como la higuera del Evangelio que no tenía más que hojas. Mateo 21, 19. Sino que debemos ser cada uno de nosotros fructíferos. ¿Cuántos cada día se esfuerzan por llevar frutos? Amén. Y la verdad que los frutos glorifican a Dios. Los frutos glorifican y exaltan el nombre del Señor. No es algo, hermano, que debamos nosotros por nuestra propia capacidad. No es el profesar ser cristiano lo que glorifica a Dios, sino el llevar frutos. Porque allá afuera andan muchos que se llaman cristianos. Allá afuera andan muchos que se autodenominan cristianos, pero de fruto del Espíritu, nada. Dios nos bendiga y Dios nos ayude, hermanos. Dios espera recibir gloria de nosotros de esta manera. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Primera de Corintios 9, 7. Los árboles del bosque pueden ser improductivos, pero los árboles del huerto deben llevar frutos. Repito, los árboles del bosque puede que no tengan frutos o puede que no produzcan frutos. Pero los árboles del huerto deben llevar fruto. Debemos producir los frutos del amor y de las buenas obras. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que van a glorificar a Dios? Los demás. Aquellos que ven la obra de Dios en tu vida, ellos son los que no van a callar y van a glorificar a Dios por la transformación que Dios hizo en ti. Porque ahí afuera hay muchos que dicen, no, este ya no cambia. No, este ya no cambia, este árbol viejo, dicen algunos, ya no se endereza. Dios lo puede hacer, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar. ¿A cuántos de ustedes Dios lo ha hecho así? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que las buenas obras deben ser hechas a través del Espíritu Santo. Cuando las obras no son hechas a través del Espíritu, entonces Dios no es glorificado, porque esas obras son hechas por mi propio ego, mi propio yo. Quiero ser bien visto, así que yo voy a darle a mi hermano. Yo quiero ser bien visto, así que yo voy a ofrendar esto, y lo hace de alguna manera por un ego personal. Las obras espirituales deben ser hechas a través del Espíritu Santo. Hechas a través del Espíritu Santo, que lo único que busquen es glorificar a Dios. Si lo que yo estoy dando, si lo que yo estoy haciendo es para glorificar a Dios, bienvenido. Pero si lo que yo estoy haciendo, estoy ofrendando y estoy dando, es para que me consideren a mí, entonces está equivocado. Porque las obras y los frutos deben ser hechos para la gloria de nuestro Dios. La fe santifica nuestras obras y las obras dan testimonio de nuestra fe. El estar haciendo el bien a otros, siendo ojo para los ciegos o pie para los cojos, glorifica grandemente a Dios. Así es como Cristo glorificó a su Padre. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Cómo Cristo glorificaba a su Padre? Anduvo haciendo bienes. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que de alguna manera él iba glorificando a Dios haciendo buenas obras. Siendo fructíferos somos hermosos a los ojos de Dios. Jeremías 11, 16. Dos textos más y terminamos, hermano. Jeremías 11, 16. Siendo fructíferos somos hermosos a los ojos de Dios. Olivo verde hermoso es su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Olivo verde hermoso es su fruto, y en su parecer. Es lo que cada uno de nosotros debe ser para el Señor. Y no una higuera estéril que no dé frutos, sino un olivo verde hermoso. Y debemos llevar mucho fruto. Lo que le glorifica al Señor es la abundancia de fruto, que llevéis muchos frutos y así podáis ser sus discípulos. Y podríamos añadir Gálatas capítulo 5 para terminar, versículo 20 en adelante, y hablar de los frutos que debieran estar en nosotros. Si yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, hermanos, ¿cuántos años usted tiene de conocer al Señor? ¿Cuántos años usted tiene de servir al Señor? Entonces usted me dirá, pastor, tengo varios años. Bueno, ¿y cuántos frutos de estos que aparece en la Biblia tiene? 5:22. Más el fruto del Espíritu. O sea, si yo declaro y yo profeso ser cristiano, ¿cómo yo voy a demostrar a los demás que soy cristiano? Porque decirlo, ¿verdad?, es muy fácil. Pero ¿cómo yo demuestro mi vida espiritual y mi cristiandad a los demás que no conocen a Dios? El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos de ustedes aman? La Biblia dice que debemos amar de tal manera que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Ese amor habla la palabra. Ese amor. Amor, gozo. ¿Servimos al Señor con alegría? ¿Lo servimos con gratitud? Paz. ¿Hay paz en nosotros?
Siempre hemos dicho que la única manera de que el hombre tenga paz es teniendo paz con Dios. Si usted no está en paz con Dios, no va a estar en paz con nadie. Hasta con su reflejo en el espejo va a pelear usted. Porque no está en paz con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántas necesitamos paciencia? Benignidad, ser bueno. Como dice la gente, es bueno de adentro, dicen. No sé cómo será ese, es bueno de adentro. ¿Cómo podría uno ver lo que hay adentro? Pero ellos dicen, porque una persona es benigna. Bondad. Siempre está pensando cómo ayudar, cómo ser bondadoso. Siempre está pensando lo bueno de los demás y no lo malo. Porque hay gente que es mandada a hacer para pensar lo malo. Lo ve usted haciendo algo, te está haciendo algo malo. No. Debemos ser bondadosos, debemos ser benignos. Fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. De una u otra manera todos tenemos fe. Porque estamos aquí, estamos por fe. Creemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por fe. Le sentimos en nuestro interior. Mansedumbre. Aquellos que son dóciles. La mansedumbre tiene que ver con aquellos que se dejan enseñar. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? Amén. No que yo me la sé toda, ¿qué me van a enseñar? No, hermano, mansedumbre. Siempre hay algo que aprender. Templanza. No que hoy día dice sí y más rato le va a decir no. Mañana le va a decir a lo mejor, tal vez. No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ser templado. Que no sea desequilibrado, que no venga a la prueba y lo tira al suelo y el próximo domingo anda por allá arriba y el martes anda por allá abajo. No. Templado, una persona seria, sobria, que sabe lo que Dios le ha dado y sabe lo que tiene en su vida. Contra tales cosas no hay ley.